Para este año, Sobicaim presenta para el Seminario de Animadores Bíblicos la propuesta, basada en el texto de 2 Tesalonicenses 3, que la palabra del Señor siga propagándose y sea glorificada. Es por eso que en el primer mes, durante el mes de abril, vamos a estar haciendo una aproximación a ver a cuándo escuchamos por primera vez la palabra de Dios. La palabra de Dios empecé a escuchar en el Antiguo Testamento. Ella quería que en su vida se hiciera realidad la promesa que Dios le había hecho a Adán y Eva. Y yo la verdad que trataba de buscar rápidamente en mi mente cuál era la promesa, y la promesa para mí no era buena. Está la promesa, bueno, cuando son expulsados del jardín del Edén, ¿no? De que el hombre ganará el pan con el sudor de su frente y la mujer concebirá con dolor a sus hijos. Ella decía, esta mujer me decía, dice, yo quiero que eso se haga realidad en mi vida, dice, porque yo concebí con dolor a mis hijos, pero ahora mis hijos tienen 18, 20 años y los sigo acompañando en el dolor por esta realidad en la cual estamos viviendo, la droga, el alcoholismo, esta exposición en que quedan nuestros jóvenes a una sociedad donde no tienen muchas otras alternativas para darle. Y por otro lado, al ser esta señora esposa de un desempleado, como lo hay tantos, o de un trabajador en negro, decía esto de que por qué mi marido no puede ganar el sustento si él quiere trabajar, pero no tiene la oportunidad de hacerlo. Y bueno, han pasado siglos desde que fue concebido el Antiguo Testamento, de que fue escrito por personas inspiradas por Dios, que los llevaron a poner estos relatos en lápiz y papel para que nos quedara a nosotros y a nosotras como referente, para mirarnos como un espejo también de nuestras propias vidas. Una de las máximas falencias de la sociedad actual, del mundo actual en la que estamos viviendo, junto al individualismo, es el no hacerse cargo de lo que pasa con el otro, de lo que pasa con la otra. Una preocupación para mí exacerbada sobre lo personal, lo apuntada hacia lo egocéntrico de cada persona. Y entonces y la Biblia nos vuelve a recordar, o continuamente, que este Dios que crea es un Dios que se hace cargo de su creación, porque la primera pregunta se la hace a Dios a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde están? A la cual Adán y Eva le responde, estamos escondidos. Y yo creo que también es otra de las grandes dificultades, que nosotros seguimos hoy jugando a las escondidas con Dios. Es una pregunta que Dios le hace a Caín, cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín no le responde dónde está el hermano, sino que le responde, ¿soy acaso yo responsable de mi hermano? Y Dios no dice ni sí ni no. Pero toda la historia, después del texto bíblico, lo que encontramos en el texto bíblico, es una guía hacia esa respuesta, de que sí, soy responsable de mi hermano, soy responsable de mi hermana. Si bien antes Dios se peleaba, o las dificultades del pueblo pasaba con el pueblo opresor, o con que tenían que defenderse de otros pueblos más fuertes, ahora pasa en nuestras familias que nos tenemos que defender dentro de nuestras familias de otros poderes también más fuertes, del abuso de la tecnología, y de que no estoy diciendo uso sino abuso de la tecnología, la televisión, básicamente la soledad del ser humano que vive conectado pero que está solo. Y una de las imágenes más fuertes, no únicamente del Antiguo Testamento sino también del Nuevo Testamento, es quizás la del Dios que camina junto con su pueblo. Pero no podemos caminar si estamos todo el tiempo sentados, sentados en nuestras comodidades, sentados frente a una pantalla de televisión, sentados frente a un monitor, sentados frente a una computadora, porque es en el otro, en la otra, en donde se nos aparece la imagen del Dios vivo. Cuando yo estudiaba teología, uno de mis primeros profesores fue un profesor muy, muy querido, el profesor Severino Croato, gran biblista. Entonces yo me acuerdo que él, que nos daba introducción justamente al Antiguo Testamento, siempre nos hacía la misma referencia, y que no perdiéramos de eje eso cuando nos sumergíamos en la lectura del Antiguo Testamento,
que lo importante del Antiguo Testamento no es tanto cómo lo cuenta, sino qué es lo que cuenta. Porque de hecho en el Antiguo Testamento por ahí nos encontramos con 3 versiones de la misma historia. De hecho, en el primer capítulo del Génesis nos encontramos con 2 versiones, o en el primer y segundo capítulo, con 2 versiones de la creación. Y la pregunta, ¿cuál es cierta? Bueno, no importa cómo lo escribieron, sino importa qué es lo que cuenta, qué es lo que el relator de la Biblia nos quiso dejar.